Muchas gracias por la presentación, don Pablo. Queremos hacer pasar este escenario a Camila Arendt, si es que pronuncié bien su apellido. Ella es científica de la Fundación Plastic Ocean. Ya es segunda actividad que llevamos trabajando y hoy nos contará acerca de la contaminación de los plásticos. Mientras que ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. ¿Y cuál es para avanzar aquí? Ah, ya. ¿Se escucha bien? No. ¿Se escucha? ¿Se escucha más o menos? ¿Mejor? Ya. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la Fundación y también a Juntos por Aysén, gracias al hotel también por hacer posible que este evento sea exitoso, gracias a todas las personas que vinieron a escuchar. Ya como me presentaron, yo soy Camila Arendt, soy bióloga marina y me dedico hace bastantes años a trabajar en la contaminación por plástico. Soy directora científica de la Fundación Plastic Oceans Chile y les voy a presentar a grandes rasgos qué es lo que está pasando con la contaminación por plástico acá en Chile y en el resto del mundo. Bueno, para presentar un poco y hacer el marco general, Plastic Oceans Chile es una oficina de una fundación internacional que está en varios otros países. Nosotros creamos Plastic Oceans Chile hace 2 años, más o menos 2 años y medio, y nuestro trabajo, bueno, es bastante intenso porque nuestros vecinos más cercanos están en México, por lo tanto tenemos que ver varias cosas de lo que está pasando en Sudamérica. Nosotros estamos trabajando activamente en educación, también con empresas de consumo masivo, con fundaciones, con embajadas, municipalidades, medios de comunicación, contactos internacionales de Plastic Oceans en fundaciones y con empresas y también con embajadas. Y la parte audiovisual también está muy fuerte en nuestra fundación, porque creemos que es una plataforma importante para poder llegar con un mensaje a masas. Bueno, esta foto en realidad a nosotros nos gusta mucho presentarla porque desde la década de los 50, de los 60, el plástico llegó a nuestra casa, llegó a nuestro diario vivir, llegó a facilitar nuestra vida, a hacer que todo fuera mucho más fácil, mucho más rápido y, bueno, en torno a el ritmo también más avanzado que teníamos en de los 60 es que le dimos otra función al plástico de manera más desechable. Y ahí es cuando la vida y el concepto económico, político, social del plástico cambió y se masificó. Esa es una publicación que hice para la revista Endémico, en revista chilena, en la cual yo también trabajo hace 1 año y medio, para presentarle de manera masiva a la gente qué es lo que estaba pasando. Es bastante global este artículo, sin embargo, hay otros que pueden ir revisando también en la revista que son mucho más profundos e hilan más fino también. Bueno, anualmente llega al océano, esto es un estudio de Jenna Jembeck, que es una científica estadounidense, que ella fue una de las primeras personas con este estudio que dio mucho que hablar al mundo porque pudo estimar la cantidad en tonelaje de plástico que llega a los océanos anualmente. Se estima que entre 4 y 12 millones de toneladas llegan al océano anualmente, y estas son 2 fotografías que yo pongo para que la gente pueda más o menos dimensionar esto, porque si uno habla de, bueno, tantas toneladas de plástico llegan a los océanos, uno no lo puede estimar de manera visual tan fácil. Sin embargo, con esta diapositiva uno puede ya
hacer una idea de qué es lo que le estamos haciendo a uno de los ecosistemas más importantes y que debiesen ser más protegidos en el mundo. El 100% de estas 8 millones de toneladas que llegan al año vienen desde fuentes terrestres, desde nuestros continentes. Y bueno, lamentablemente son arrastradas por corrientes marinas, grandes corrientes marinas, hacia 5 giros oceánicos. En estricto rigor hay 11 giros oceánicos en el océano, sin embargo, 5 de los 11 son los más grandes y los que van acumulando la mayor cantidad de basura flotante. Específicamente, nosotros frente a Chile tenemos una de los parches de basura más grandes del mundo. Lamentablemente está muy cerca de Rapa Nui. Nosotros hemos ido a trabajar a Rapa Nui varias veces producto de este problema, la verdad. Y es tremendo la cantidad de plástico que se puede encontrar en Rapa Nui, pero no solo ahí. Hay islas oceánicas, hay islas más cerca de los continentes. Nuestro país está también recibiendo gran cantidad de microplástico que más adelante vamos a ver. Bueno, pero ¿por qué llega a los océanos tanta cantidad de plástico? Este es un gráfico que lo hizo International Union for Conservation of Nature en el 2017, que apunta básicamente a estimar la cantidad de plástico y de microplástico que generan los distintos continentes. Y aquí podemos ver que, bueno, Latinoamérica no está muy a salvo, ni tenemos muy buena gestión de residuos, porque lamentablemente estamos eliminando y estamos desechando, estamos descartando grandes tonelajes de plástico anual al Océano Pacífico. Esta es otra ilustración que hicimos para la 4ª edición de la revista Impresa Endémico, que es básicamente poder explicar a la gente a través de esta ilustración qué es lo que pasa con los plásticos y cómo llegan. Acá hay distintos números y cada uno va contando la historia desde la producción de plástico. Acá con la fábrica se estima que entre un 4 y un 5% de petróleo anual se dispone para la producción de plástico, que generalmente es un 90% plástico virgen, y también otro 3% de petróleo anualmente se usa para los procesos asociados a la producción de plástico. Quiero decirles que la mayor cantidad de plásticos desechables que nosotros usamos proviene de plástico virgen. Por lo tanto, no es solamente los aditivos que uno le pone al plástico en procesos de producción, no solamente el petróleo que uno saca anualmente de las perforaciones oceánicas y terrestres, sino que es una cadena de decisiones que se van tomando en cada parte de la sociedad hasta llegar a una disposición final que es el océano. Lamentablemente hay evidencia científica apunta, yo también he hecho estudios científicos con respecto al mismo tema, de qué es lo que pasa con el plástico una vez es ingerido por la fauna marina. Hay procesos de bioacumulación, hay procesos de biomagnificación de contaminantes asociados al plástico y que de todas maneras nosotros no nos comemos el intestino de los peces, por ejemplo, pero sí nos comemos, o las personas que comen productos del mar, sí se come el músculo, y es el músculo en donde van migrando estos contaminantes asociados al plástico, que de todas maneras va pasando eslabón a eslabón hasta nosotros los seres humanos. Y bueno, esa es una ilustración, sin embargo, el panorama se ve así en el océano, todo bien mezclado entre plásticos y distintos grupos eslabones marinos. Bueno, la ciencia ha tenido un rol en esto, la academia, sin embargo, con la fundación y personalmente como bióloga marina y cohabitante del planeta, mi visión y mi convicción es poder sacar todo lo que uno sabe, poder ejecutar las herramientas y poder trabajar con la gente, para la gente, y en el fondo, si nosotros estamos como solucionando diferentes tipos de problemáticas
porque el océano está así, vamos a poder revertir de manera positiva la situación, la lamentable situación que el océano está viviendo en este momento. Bueno, lo primero que hizo la ciencia ya desde la década del 70 fue evidenciar la presencia de plástico, específicamente en embarcaciones y cruceros científicos que se hacían en torno a la oceanografía física, química o biológica. Luego la distribución, que es cómo se estaban moviendo los plásticos en el océano. Después se determinaron los tipos de plástico, ahí ya con más estudios se pudieron ir diferenciando estos tipos de plástico encontrados en el océano y dentro de los organismos marinos. Los tamaños, la interacción con la fauna y, bueno, el mundo ya toma más, o en realidad los seres humanos, las personas toman más... ¿Se me apagó? ¿Alguien me ayuda? Ya. Toman más fuerza cuando la ONU en el 2017 dice y pone los ojos sobre los plásticos al decir que sí es un problema para la salud del ser humano. Bueno, ¿cuánto dura en el tiempo? Muchísimos años, muchísimas décadas. Varias familias podrían pasar por la Tierra y nuestros plásticos seguirían estando en los distintos ecosistemas. La mayoría, a mí me gusta esta ilustración, este gráfico, porque son plásticos desechables, son plásticos de un solo uso que uno toma, va a comprar algo, lo ingiere, lo descarta. No hay una gestión de residuos, no hay un fomento tampoco, y la disposición final ya sabemos cuál es, son vertederos, son llenos, y el océano. Al océano llegan a través de los alcantarillados, llegan a través de los bordes costeros, llegan a través de los ríos y también vertederos o rellenos que están cerca de bordes costeros o de ríos. Bueno, y aquí están los distintos tipos de plástico caracterizados por tamaño. Está microplástico, mesoplástico, está nanoplástico, microplástico, mesoplástico y macroplástico. En definitiva, son todos plásticos que se van fragmentando cuando están en presencia de cuerpos de agua y que son fácilmente ingeridos por la fauna y bioacumulables hasta llegar a nosotros, que somos el predador tope, somos los que estamos arriba de todas las tramas tróficas del mundo. Dejando el océano con grandes cantidades de plástico de distintos tamaños y tipos. Esto es un gráfico que hizo Ericsson en el año 2014. Fueron muestreando a través de distintos lugares del océano la cantidad de plástico, diferenciándola por el tamaño. Y vemos que lamentablemente en esas 4 gráficos la situación no cambia, indiferenciado de la cantidad de plástico encontrado. Bueno, esto también es muy interesante porque es un estudio que también se hizo en el 2017 de International Union for Conservation of Nature, que apunta a la cantidad de plásticos, los tipos de plásticos son las fuentes. Aquí tenemos los tonelajes de consumo de estos tipos de plástico y si es que es o no intencional su disposición a fuentes naturales o ecosistemas, etc. Ellos apuntan a que la única fuente intencional es arrojar los microplásticos que provienen de productos de limpieza o cuidado personal, como las pastas de dientes que tienen microplástico, como los exfoliantes que tienen microplástico, cremas que tienen microplástico. Ellos apuntan en el 2017 a que la única fuente como intencional de vertimiento de microplástico a los entornos es a través de este tipo de productos. Y es por eso que también se lanzan distintas campañas en lugares de Europa y también en Canadá para poder eliminar los microplásticos de los productos de cuidado personal, ya sea para limpiar cosas de la casa o el cuidado personal de nuestro cuerpo. Y es ahí que sí se han logrado en algunos países eliminar y presionar a la industria para que pueda cambiar el material del exfoliante en este caso, que sigan siendo exfoliantes o que las pastas de dientes sigan haciendo su función, pero ya no con microplásticos hechos de
de polímeros extraídos de petróleo, sino que se puedan cambiar a fuentes más sustentables y con materiales distintos. Bueno, hay algunos efectos de macroplásticos que son visibles. Es lamentable porque yo he podido ver esto con mis propios ojos. Hace muchos años tengo la suerte de trabajar en el mar, embarcándome y haciendo varios estudios, y es lamentable lo que uno ve porque son macroplásticos sacados de, o sea, son de industria o son de nuestro estilo de vida. Y bueno, esta es una fotografía de un estómago que abrí haciendo un estudio de comportamiento dietario, y pude encontrar, ese es un estómago tal cual como yo lo encontré, un estómago vacío, y parte de lo que yo encontré. En realidad era un estómago bastante grande y estaba duro, turgente, y bueno, está repleto de plástico, y esa es una de las cosas que está pasando. Esto no es broma y no es que esté pasando en otros países también, sino que el océano es un océano que se divide, pero los animales están migrando y de todas maneras esto ya no es una novedad encontrarlo. Estos son también la presencia de microplástico en distintos eslabones de la trama trófica marina, desde zooplancton, invertebrados, crustáceos, peces de profundidad, peces costeros chilenos y depredadores topes como tiburones y mamíferos marinos. En todos estos eslabones de la trama trófica se han encontrado presencias de nanoplástico y de microplástico con diferentes repercusiones en distintos estadios de su vida, en distintos estadios de su desarrollo. Por lo tanto, la evidencia está, los estudios se están cada vez más perfeccionando en distintas herramientas o técnicas para determinar cuál podría ser su real compromiso con la salud del ser humano también. Y esta es una fotografía que indica la presencia de microesferas también en branquias de peces. Bueno, algunas cosas que ya les mostré la evidencia de lo que estaba pasando. Ahora, como Plastic Oceans, nosotros tenemos varias áreas de trabajo, y como bióloga marina me gusta poder trabajar en crear proyectos o en integrarme a proyectos que no solamente estén dedicados a la ciencia. Les voy a contar un poco de las últimas cosas que estamos haciendo, también en referencia a poder visualizar el tema y también las soluciones. Lo primero es hablar de Cronómetro. Es una instalación de la artista chilena Denise Lira Ratinov que hizo con Pato Aguilar. Es una instalación que se ha ido mostrando en varios países del mundo y llega a Chile, al MAVI. Esta instalación fue la instalación del MAVI que más personas ha recibido. Fue un éxito total y estuvimos trabajando muchos meses para tratar el tema de la contaminación por plástico, la contaminación acústica en el océano, también qué es lo que estaba pasando con la conservación. Trabajamos con otras fundaciones, por ejemplo Fundación Meri, y varias otras empresas y fundaciones para poder mostrar a la gente desde un punto de vista del arte, de la instalación, qué es lo que está pasando y cómo ellos también, o cómo nosotros también podemos cambiar nuestros hábitos. Eso es lo más importante de rescatar de instalación Cronómetro. También poder llevar a personas que están haciendo su área, que están trabajando en su área, a lugares extremos a averiguar qué es lo que otros científicos u otros periodistas están haciendo en lugares remotos. Presencia en la Antártica con respecto al estudio de microplástico en regiones, en latitudes extremas y con climas también muy particulares para la presencia de este tipo de contaminante. Swim Against Plastic fue una actividad que nosotros hicimos en Rapa Nui hace un poquito menos de un mes. La idea era poder trabajar con una nadadora sudafricana que es Sarah Ferguson, y ella la idea era
que Sara diera la vuelta a la isla nadando aproximadamente en 24 horas, y lo hizo en 19 horas. Fue maratónico su despliegue, y la verdad es que nosotros estuvimos trabajando en esto porque Sara en Sudáfrica tiene una fundación que se llama Breathe Conservation y que apunta netamente a visibilizar el tema de la contaminación por plástico, específicamente con plásticos de un solo uso, plásticos desechables, y poder integrar toda esta problemática hacia la educación de niños y niñas, lucrándolos también con el deporte. Se logró, y nosotros hicimos una campaña que ahí está el nombre de la página web. Es muy interesante porque, bueno, ella es nuestra embajadora de Plastic Oceans, pero también tenemos una misma misión y visión con respecto a la problemática y a las soluciones. Otra actividad fue que hace poquitos días estuve 2 semanas o 12 días navegando en distintos puntos de la Patagonia, haciendo un documental que mezcla el surf como deporte también en lugares extremos, visibilizando la problemática de plástico, específicamente de la industria y plásticos desechables, producto de nuestros propios hábitos. Hice un estudio científico que voy a estar desarrollando durante todo este año, y también de todas maneras poder llevar, como al principio dije, al principio de la presentación, poder llevar todo esto en un formato audiovisual y científico para poder contárselo a la gente, a distintas masas, a distintas edades, a distintas regiones, a distintos países, visibilizar y motivar a las personas a mostrar diferentes soluciones que incluso son muy fáciles para poder cambiar y hacerle switch positivo a esta problemática. Por ahí anduvimos y eso es lo que encontramos lamentablemente en uno de los lugares. Bueno, únanse al movimiento, por favor, esto es real y el cambio está en nosotros lo provocamos, por lo tanto nosotros tenemos que hacer ese switch positivo. Agradezco a todos los que nos invitaron, a todos los organizadores, y bueno, ahí están nuestras redes sociales, plasticoceans.chile, y bueno, gracias.